de mantener el estado no diferenciado. Y a ese estado no diferenciado, pues se le puede llamar pluripotencia o autorrenovación. Estas células en realidad tienen esa capacidad de dividirse de manera simétrica y en la división simétrica, pues dar de una célula que le ha dado origen dos células idénticas con las mismas características y eso es autorrenovación o mantenimiento de la pluripotencia. Pero en estas células, en realidad es muy fácil que cualquier descompensación o cualquier cambio de las condiciones de cultivo, esta característica de la división simétrica se vea afectado. El cambio de nicho, la distancia de las fuentes de factores de crecimiento, etcétera, hace que la división simétrica se convierta en asimétrica y estas células ahora cuando se dividen dan de una célula que le da origen dos células distintas y esas células han ido perdiendo pluripotencia o potencia en general y ya se están diferenciando. Entonces, cuando nosotros hablamos de la regulación de la pluripotencia, también tenemos que hablar de la regulación de la diferenciación, ¿sí? Porque todo aquello que promueve la pluripotencia inhibe la diferenciación y todo aquello que promueve la diferenciación inhibe la pluripotencia. Esto es en primer lugar. En segundo lugar, el otro actor del que yo voy a hablar se llama óxido nítrico. El óxido nítrico es una molécula gaseosa que se produce en el citoplasma básicamente de las células, aunque también hay ejemplos de las enzimas que lo producen en las mitocondrias, que se produce a partir de la L-arginina por la catálisis de unas enzimas que se llaman las óxido nítrico sintasas. Entonces, las óxido nítrico sintasas que tienen una serie de cofactores, tipo flavinas, etcétera, grupos hemo, etcétera, a partir de arginina producen citrulina y liberan óxido nítrico. Y este óxido nítrico es gaseoso. En las células, como vamos a ver más adelante, hay varios tipos de óxido nítrico sintasas y cada una de ellas tiene actividades catalíticas distintas, ¿sí? Algunas tienen una alta actividad catalítica y otras tienen baja actividad catalítica y de eso depende la función que tienen. El óxido nítrico puede actuar por sí solo, o también puede actuar uniéndose a especies reactivas de oxígeno y formar diversos compuestos reactivos de nitrógeno, como por ejemplo, cuando se unen al anión superóxido pueden formar nitroperóxidos. Entonces, esta es la primera parte. Este óxido nítrico, cuando está a bajas concentraciones, básicamente, estamos hablando que está desarrollando actividades homeostáticas, es decir, que está realizando actividades que promueven el buen funcionamiento de las células. Y en ese contexto, este óxido nítrico a bajas concentraciones tiene capacidad de regular la expresión de muchos genes que dan lugar a proteínas que promueven la supervivencia y la homeostasis en general. También tienen capacidad de regular la actividad mitocondrial a través de la inhibición de muchas de estas citocromos oxidasas que forman parte de la cadena transportadora de electrones. Pero toda esta primera parte, cuando el óxido nítrico está a bajas concentraciones, que lo vamos a hablar más adelante, promueve la homeostasis de las células. Sin embargo, en algunas determinadas condiciones hay mucha cantidad de óxido nítrico y se producen especies reactivas de nitrógeno. Estas especies reactivas de nitrógeno sí que promueven un efecto, digamos, contrario a la homeostasis. Y pueden promover, dependiendo de los tipos celulares, pueden promover ya sea la muerte por apoptosis o pueden promover
la muerte y diferenciación cuando se trata de células pluripotentes. Y en este contexto, pues hay una segunda parte de que nosotros podemos estudiar el óxido nítrico a altas concentraciones. En concreto, en mi grupo de investigación desde los últimos 26 años más o menos, estudiamos ambos fenómenos en distintos tipos celulares y desde el año 2005 lo estudiamos en células pluripotentes, ambos fenómenos. ¿Sí? Yo hoy voy a hablar de algunos resultados de lo que significa el óxido nítrico en bajas concentraciones y si en algún momento llegamos a acordar otra charla, hablaré del óxido nítrico y altas concentraciones. Algunos de los artículos que voy a tratar el día de hoy, ¿sí? que hablaremos sobre este tema, en el cual se está basando. En primer lugar, hay que mirar si las células pluripotentes expresan o no expresan estas enzimas, ¿no? Las oxidonitrosintasas. Entonces, aquí ya les presento a estas tres enzimas. Una es la oxidonitrosintasa endotelial, la otra es la oxidonitrosintasa inducible, la otra es la oxidonitrosintasa neuronal. En realidad, tanto la ENOS como la NNOS son enzimas homeostáticas y producen concentraciones bajas de óxido nítrico, es decir, que tienen baja actividad catalítica. Y la INOS es una enzima que es inducible, se induce básicamente por factores externos y produce altas concentraciones de óxido nítrico. Produce alta concentración de óxido nítrico y promueve una serie de factores. Esta figura que nosotros estamos viendo aquí corresponde a unas PCRs convencionales de un tipo de células madre embrionarias de ratón. Las células madre embrionarias de ratón, cuando se cultivan en presencia de este factor de crecimiento de los fibroblastos, que en realidad es una interleuquina 6, siempre mantienen la pluripotencia. O sea, mantiene una tasa de diferenciación espontánea muy baja. Y este factor es clave para mantener la pluripotencia. Y cuando le quitamos del medio cultivo el leaf, estas células empiezan a diferenciarse. Estas células empiezan a diferenciarse. Entonces, en el caso de la ENOS y la INOS es bastante claro el papel que podrían estar teniendo estas enzimas en lo que se podría decir mantenimiento de la pluripotencia o promoción de la diferenciación. Está claramente, se puede ver claramente que bajas concentraciones de óxido nítrico, pues producidas por la ENOS, cuando las células están en una condición de diferenciación, el nivel de expresión de ENOS disminuye y se incrementa el nivel de expresión de INOS. En nuestro organismo hay un tipo de células que producen altas concentraciones de INOS, incluso la INOS es constitutiva y son los macrófagos. Los macrófagos producen mucho óxido nítrico porque tienen que tener un sistema o un mecanismo para matar a los elementos o organismos extraños que entran al organismo de una persona o de un individuo, ¿no? Entonces, cuando uno quiere tener un control de expresión de INOS, siempre usa una línea celular de macrófagos. Aquí no fue necesario y por lo tanto lo planteamos aquí. Como también vemos, ENOS va disminuyendo conforme se va incrementando el grado de diferenciación y no se va incrementando conforme incrementa el grado de diferenciación. Entonces, está claramente establecido que que las células tienen óxido nítrico sintasa endotelial, que la expresión de esta óxido nítrico sintasa endotelial es diferenciada dependiendo de que si las células están en condiciones de mantenimiento de la pluripotencia o en condiciones de diferenciación. Cuando nosotros ya en el laboratorio, a unas células que están creciendo en presencia o en ausencia de LIF, le ponemos óxido nítrico externo, o sea, ponemos cantidad de óxido nítrico a partir de un donador de óxido nítrico, vamos observando que poco a poco, conforme se van incrementando las concentraciones, tanto en presencia de LIF como en ausencia de LIF,
eh, se van presentando signos de apoptosis. La fragmentación de ADN es una medida de signos de apoptosis y ya hay concentraciones altas de 50 micromolar que ya hay un proceso apoptótico. Sí que hay un proceso apoptótico y esto es importante. Sin embargo, nosotros como herramienta también pusimos una historia porque veíamos que estas células, cuando se cultivan en el IF, por más tiempo que tienen el IF, había una tasa de diferenciación espontánea que conforme van pasando los pases, 5, 6 o 10 pases, estas células ya se estaban diferenciando. Entonces nosotros preparamos un vector en el que teníamos el promotor perdón, la expresión de la proteína verde fluorescente que era controlada por el promotor de un factor de pluripotencia que es el OCT4. Entonces, hicimos un vector, lo transfectamos dentro de la línea D3 y ahora teníamos células verdes siempre y cuando expresaran OCT4, es decir, siempre y cuando sean pluripotentes. Y hicimos un segundo vector en el que además de la proteína verde fluorescente, también llevaba un inserto de la expresión del óxido nítrico en tasa endotelial. Y estas tres líneas celulares, que ya se convirtieron en líneas celulares, la D3 sola, la D3 que expresaba la proteína verde fluorescente controlada por OCT4 y la D3 que expresaba la proteína verde fluorescente controlada por OCT4 más ENOS, nos servían de herramienta. Y cuando lo cultivamos en condiciones de LIF, pues nosotros íbamos viendo que los niveles de expresión, de marcadores que promueven la supervivencia, se expresaban grandemente, ¿no? Se expresaban grandemente y esto era interesante. Además, esta herramienta servía para separar eh, de tiempo en tiempo, de cada 5 pases, por citometría de separación celular, nos permitía siempre tener células verdes y siempre tener un nivel alto de células pluripotentes en el cual podíamos expresar nosotros demostrar lo que queríamos estudiar. En este mismo contexto también los referees, cuando se planteó esta historia, cuando planteamos las células que expresaban la proteína verde fluorescente, cuando se comparaban versus las células D3, veíamos pues, que estas células expresaban muy bajas concentraciones de proteínas proapoptóticas y expresaban altas concentraciones de proteínas antiapoptóticas, es decir, que toda la apoptosis estaba controlada. Y pues nos pidieron este experimento de aquí, que para no quitar la diapositiva lo he mantenido, en donde lo que mostramos es que el óxido nítrico protege, o sea, disminuye el corte sí, el corte o la activación de la caspasa 3. Y luego hicimos un estudio de dosis-efecto sobre los niveles de expresión de los factores de pluripotencia. Y aquí hicimos dos grupos de experimentos, ¿no? Primero, dosis-efecto de óxido nítrico versus la concentración, la expresión de NaNOG, la expresión de OCT4, y tanto en presencia de LIF como en ausencia de LIF. Y veíamos que el óxido nítrico en general, excepto ya a 50 micromolar, siempre regulaba la expresión de estos factores de crecimiento a la alza. Estos son Western blots que se plantean. También hay una medida de la pluripotencia que se hace a través de la medida de fosfatasa alcalina y pues veíamos, este es el resumen de lo que vemos aquí, veíamos que el óxido nítrico pues incrementa la expresión de fosfatasa alcalina y por lo tanto regula a la alza la pluripotencia. Sin embargo, es importante, ya voy adelantando lo que vamos a contar más adelante, siempre es importante mirar
que los niveles de recuperación de la pluripotencia por el óxido nítrico en estas condiciones tan drásticas de quitarlo el LIF no son muy, no son muy, no llegan a ser altamente cercanas, ni siquiera cercanas, ni al 50% de cuando están cultivadas en condiciones normales. Otra cosa importante también que se ve es que el óxido nítrico es capaz de regular a la baja la expresión de factores de diferenciación, ¿no? Aquí tenemos GATA4, GATA6, Brachyury, FGF5, FGF8. Son factores de diferenciación temprana que aparecen en las células cuando se va quitando el LIF. Y esta barra de aquí nos dice eso, ¿no? Y cuando se pone óxido nítrico, estos factores de diferenciación van disminuyendo. Está claramente, si hacemos un análisis de estas diapositivas, nosotros podemos ver con mucha claridad que probablemente las concentraciones que mejor efecto tienen, tanto en la promoción de la expresión de los factores factores que controlan la pluripotencia como de los factores de diferenciación, estamos hablando de concentraciones de 2 hasta 10 micromolar, ¿no? Aquí 2 micromolar, aquí 2, 5, 10 micromolar, 2 micromolar, etc. Entonces nosotros para futuros experimentos escogimos estas concentraciones que iban de 2 a 10 micromolar, ¿no? Pues ahí hicimos inmunofluorescencia y vimos pues que las células tratadas con óxido nítrico expresan NANOG eh, y que esa expresión de NANOG, ¿sí? Podía ser inhibida cuando nosotros adicionamos un compuesto que captura el óxido nítrico, ¿no? Que es un compuesto, un scavenger de óxido nítrico en estas mismas condiciones. O sea, esta de aquí es esta condición más un scavenger de óxido nítrico, que lo que nos dice en realidad que es el efecto que estamos observando aquí es del óxido nítrico. Esta es la expresión de NANOG. También hicimos el efecto de la expresión sobre la red de factores que regulan la pluripotencia y vimos que excepto para SBER y para REX1, casi todos los demás factores que regulan la pluripotencia están regulados a la alza en presencia de DTNO respecto al basal que es menos LIF, ¿no? Aquí es el basal menos LIF. Pero vuelvo a explicarles que nuevamente, si vemos el rojo con el azul, en todas las condiciones, salvo pues para CEMIF y yo no veo ninguna otra más, todos los niveles de expresión positivos de los factores que regulan la pluripotencia no son del mismo nivel que el control. ¿Sí? Entonces, aquí es una respuesta parcial de lo que está haciendo el óxido nítrico porque el efecto de la retirada del LIF es muy severo. ¿Sí? También vimos el efecto de que regula a la baja la expresión de los factores de diferenciación. En este caso hicimos Brachyury y el CP-TIO, o sea, el Scambier también lo disminuye la expresión de CP-TIO. Estos mismos resultados que fueron hechos en células embrionarias de ratón se repiten en células embrionarias humanas y estas células embrionarias humanas pues repiten lo mismo, solamente que en embrionarias humanas el factor que promueve la pluripotencia no es el IP, sino es el factor de crecimiento de los fibroblastos, ¿no? Entonces, cuando las células embrionarias humanas crecen a ausencia de FGF, se promueve la diferenciación y el óxido nítrico restaura parcialmente esa diferenciación y estos son los resultados que muestran eso. Y también hemos visto que el óxido nítrico inhibe la expresión de factores de diferenciación como Brachyury y GATA4 en células embrionarias humanas, ¿no?
A partir de estos resultados, nosotros hicimos una serie de microarrays, tanto para las células embrionarias de ratón como para las células embrionarias humanas. Aquí este es un ejemplo de uno de los arrays en ratón, sale muy similar en humanas, y lo que vimos era que había varias funciones que estaban reguladas, ¿no? Estaba regulado todo lo que es remodelación de cromatina, ya habíamos visto apoptosis, ciclo celular, pero habían dos cosas relevantes que están estrechamente relacionadas, que es el metabolismo glucolítico y la respuesta a hipoxia. Entonces, cuando se hacía el análisis bioinformático de estos microarrays, claramente la parte dominante de la red estaba direccionada hacia metabolismo glicolítico y respuesta a hipoxia, que son los que se plantean, y principalmente a los que dependían del efecto de esta proteína VH y HIF1 alfa. Entonces, nosotros nos planteábamos que probablemente el mecanismo por el cual el óxido nítrico está promoviendo el efecto de regulación de la pluripotencia podía ser eh, controlando incrementando el metabolismo glicolítico a través de una respuesta similar a hipoxia, ¿no? Y esto era interesante porque cuando nosotros mirábamos que cultivábamos a las células que expresaban el OCT4, perdón, la proteína verde fluorescente controlada por el promotor OCT4 y las cultivábamos en un medio normal, eh, veíamos que los niveles de expresión de NANOG, OCT4, SOX2, actividad de telomerasa, como es el caso de aquí, ¿sí? Estaba regulado a la alza. Es decir, que el simple control de los niveles de expresión de enos, incluso de mantener a las células pluripotentes, teníamos, si ven aquí, OCT4, expresar enos ya por sí solo era significativo los niveles de expresión de CT4 de SOX2. En nanos no tanto, pero la actividad de telomerasa también está altamente, muy altamente incrementada. Luego medimos la actividad de la telomerasa y vimos que en las células que sobreexpresan enos, la actividad de telomerasa era muy alta. Entonces, esto nos hizo pensar que había que cambiar de modelo si queríamos estudiar el efecto del óxido nítrico y eliminar, esta condición que es una condición muy severa, que es quitar el IF o quitar el FGF y trabajar sobre las células en condiciones normales, o sea, en condiciones de cultivo normal, pero en esas condiciones incrementar los niveles de óxido nítrico. Y eso es lo que hicimos. Hasta estas fechas, cuando empezamos estos trabajos, pues se sabía ya que la hipoxia controlaba favorablemente la pluripotencia en las células embrionarias humanas. En este caso, si vosotros veis un cultivo de 8 días, ¿sí? Cuando se cultiva en normoxia, es decir, condiciones altas de oxígeno, que son las incubadoras de CO2 que nosotros conocemos, ya aparecen signos de diferenciación. Aparecen estas placas oscuras que son expresiones de la diferenciación. Sin embargo, cuando se cultivan a 3% de oxígeno o 1% de oxígeno, esto no pasa y las células se mantienen pluripotentes. Nosotros buscábamos que nuestras células expresarían una respuesta similar a hipoxia. Y por lo tanto nos enfocamos a ver qué es lo que tendríamos que estudiar. Los factores reguladores de hipoxia que se conocen son el HIF1 alfa, HIF2 alfa y HIF3 alfa, y eso son el HIF alfa, que luego es regulado, que es regulado post-traduccionalmente en el citoplasma de las células, y que su estabilidad proteica hace que esté presente su función o ausente su función. Pero luego hay un partner del factor de división de hipoxia o del HIF, que es el HIF beta, que es constitutivo y que no se regula post-traduccionalmente, y al no regularse post-traduccionalmente siempre está pendiente. Que al final
para que, ya veremos más adelante, para que el HIF-1 alfa pueda hacer su papel de factor de transcripción, necesita siempre de unirse al HIF-1 beta, y los dos pueden proveer la activación y regulación de expresión o inhibición de genes, ¿no? Todos los HIF-1 alfa, el 1 alfa y el 2 alfa, que son los que están más estudiados, tienen un sistema de regulación a través de estas proteínas que se llaman las prolina hidroxilasas. O sea, son proteínas que hidroxilan prolina, y la hidroxilación de la prolina pues hace que estas células, por ejemplo, este es el HIF-1 alfa, en la prolina 402 se hidroxila por la PDH1, la prolihidroxilasa D1, o en la P564 se hidroxila por la PDH3. Cuando estas proteínas están hidroxiladas, esta proteína es reconocida por esta proteína del sistema de ubiquitina, la el VHL, y pues la proteína se degrada permanentemente. Es decir, que en presencia de oxígeno, estas proteínas siempre se están degradando. Siempre se están degradando, y por lo tanto no hay una respuesta a hipoxia. También hay la hidroxilación de, de otro residuo que en la zona de unión a esta proteína P300CBP. Y esta es otra forma: cuando esta proteína, cuando este residuo está hidroxilado, no se une a la P300CBP y por lo tanto no hace su función hidroxilante. Estas son las dos formas en las que, la normoxia regula negativamente a los factores inductores de hipoxia. Entonces, ¿qué hace la hipoxia? La hipoxia inhibe las prolihidroxilasas. Al inhibir las prolihidroxilasas, no se produce la hidroxilación de los residuos de prolina. Al no haber hidroxilación de residuos de prolina, pues la estabilidad de HIF-1 alfa está garantizada. HIF-1 alfa va al núcleo, se une a HIF-1 beta, se une a P300CDP y actúa como factor de transcripción, promoviendo la actividad transcripcional de muchos genes. Eh, la mayor parte de estos genes, probablemente, si uno quiere estudiar la respuesta a hipoxia, están involucrados con la regulación del metabolismo energético y de la actividad mitocondrial, ¿sí? Cuando se trata de HIF-1 alfa y cuando se trata de HIF-2 alfa, están relacionados con angiogénesis, y en el caso de las células pluripotentes, con pluripotencia, ¿sí? Nosotros, ya utilizando una célula de pluripotencia inducida, estudiamos el efecto del óxido nítrico sobre la estabilidad de HIF-1 alfa, y vimos pues que el óxido nítrico en normoxia regula la estabilidad de HIF-1 alfa, al igual que el control de hipoxia, ¿sí? El control de hipoxia. Sin embargo, la normoxia sola no hay expresión de HIF-1 alfa, ¿no? De igual manera, vimos la expresión por inmunofluorescencia, y como veis vosotros, la hipoxia incrementa la expresión de HIF-1 alfa, la normoxia, HIF-1 alfa no está presente porque se está degradando, con óxido nítrico, pues HIF-1 alfa está presente, y con un control positivo de normoxia, o de una respuesta similar a normoxia, también está presente esta proteína. HIF-2 alfa igual. A HIF-2 alfa le sucede algo similar. En normoxia está incrementado los niveles de expresión de HIF-2 alfa. En hipoxia, en normoxia más óxido nítrico está incrementado. Este incremento es estadísticamente significativo, y también se puede observar por inmunofluorescencia. Se puede observar por inmunofluorescencia fácilmente, ¿no? También observamos que el óxido nítrico en estas condiciones, aunque ya lo habíamos visto
cuando se quitaba el FGF, pero ahora estamos viendo que en condiciones aparentemente normales, el óxido nítrico respecto a la ausencia de óxido nítrico regula significativamente la expresión de NanoOj, OCT4 y SOX2. Aquí, recuerden, estamos aparentemente trabajando en condiciones normales, porque antes a las células se las cultivaba normalmente sin hipoxia, y las células se mantenían pluripotentes, pero aquí estamos incrementando la pluripotencia adicionando 2 micromolar de óxido nítrico. La presencia de NanoOx siempre está incrementada, ¿sí? Tanto por Western blot como por citometría de flujo y como por PCR cuantitativa. También se ve por inmunofluorescencia, esto se cuantifica y se tiene una cuantificación. También en una línea de células embrionarias humanas sucede más de lo mismo, ¿sí? Sucede más de lo mismo. El óxido nítrico incrementa la expresión de NANOG, incrementa la expresión de OCT4, ¿sí? Incrementa el número de células que expresan en su núcleo NANOG y que expresan en su núcleo OCT4. ¿Sí? De igual manera, el óxido nítrico incrementa la proliferación de estas células, ¿sí? O sea que regula favorablemente que las células puedan proliferar más que cuando están en ausencia de óxido nítrico, etc. Esta es la medida por citometría de flujo del KI67 que vimos adelante. KI67 es una proteína que se intercala en el ADN nuevo, en el ADN de nuevo, y como lleva un marcador fluorescente, se puede medir fácilmente por citometría de flujo o por inmunofluorescencia, se puede medir fácilmente la proliferación y la presencia de esta proteína intercalada. También se mide por el BRDU, que es otra medida de la proliferación. Entonces, claramente, el óxido nítrico participaba regulando la pluripotencia. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿No? ¿Cómo hace y cómo el óxido nítrico puede controlar esto? Entonces, ya se sabe que las células pluripotentes y las células diferenciadas tienen metabolismos totalmente diferenciados, son distintos, ¿no? Las células no diferenciadas, las células pluripotentes, en realidad son glicolíticas. Todo su metabolismo energético depende de la glicólisis. En cambio, las células diferenciadas, todos sus metabolitos son oxidativos, depende de la mitocondria, ¿no? Entonces, está claramente establecido ya que las células diferenciadas tienen bajas concentraciones de lactato porque no hay glicólisis fácilmente establecida y tiene una alta tasa mitocondrial. Todo lo que sea actividad mitocondrial lo tiene bien elevada. Y al contrario, las células diferenciadas tienen lactato alto porque son la expresión de que la glicólisis está funcionando fácilmente y toda la actividad mitocondrial la tiene baja. De tal manera que, como se plantea aquí, conforme las células van diferenciándose, ¿sí? Van dependiendo de la respiración oxidativa de la mitocondria y mientras más diferenciadas son oxidativas y mientras menos diferenciadas están, son glucolíticas, ¿no? Entonces nosotros, si queremos saber que el óxido nítrico está promoviendo la pluripotencia o la no diferenciación, deberíamos de tener marcadores de estas células más altas conforme se va haciendo el tratamiento con la óxido nítrico. Y esto es lo que observamos, ¿sí? Esto es lo que observamos, la exoquinasa, la LDH, la piruvato, piruvato ¿sí? Están incrementadas respecto a la normoxia, ¿sí? Aunque no tanto como la hipoxia, pero sí está incrementada respecto a la normoxia. Esto es importante plantearse, ¿sí? También se ve la expresión de otros marcadores que hablan de angiogénesis, por ejemplo, la expresión de VGA, se ve que el óxido nítrico está incrementado fácilmente.
De tal manera que estos resultados que los muestro aquí, más otros que los he quitado porque ya para no hacer muy larga la charla, nos dicen que nuestras células están a bajas concentraciones de óxido nítrico, nuestras células son glucolíticas básicamente, ¿sí? Son glucolíticas y se regula fácilmente el perfil metabólico. ¿Sí? Por lo tanto, nos fuimos a estudiar lo que es la actividad mitocondrial y vimos que las células tienen el potencial de membrana mitocondrial disminuido, ¿sí? Respecto a las células que crecen en normoxia, ¿no? Estas células en hipoxia, estas son las células con óxido nítrico. Esta es una medida, es el resultado de lo que se observa aquí, una medida del potencial de membrana. Entonces, lo que estamos mirando es que el óxido nítrico promueve que las células que son pluripotentes ya de por sí disminuyan su potencial de membrana y tengan una actividad mitocondrial menor. Esto ya estaba planteado. El óxido nítrico te produce marcadores de biogénesis mitocondriales incrementados, ¿sí? Y es muy interesante, ¿sí? Eh, También se observa sobre aunque aquí no se ve muy bien, pero habría que hacer un esfuerzo, ¿sí? Lo que observamos es que en normoxia, las mitocondrias en normoxia son mitocondrias mucho más, son más alargadas, están más formadas, ¿sí? Y tanto en hipoxia como en óxido nítrico, estas mitocondrias son más compactas, son más pequeñitas, ¿sí? Son compactas y pequeñitas, por lo tanto son menos activas que las otras, ¿no? Y esto lo observamos también, ¿sí? Al final, lo que se plantea es que el óxido nítrico regula la actividad mitocondrial a la baja, regula la glicólisis a la alza. ¿Sí? Y esto ya estaba descrito aquí básicamente. Estos resultados dicen eso. ¿Sí? Bueno, eh, lo mismo, medimos la actividad mitocondrial, la respiración mitocondrial, y vimos que el óxido nítrico disminuye la respiración mitocondrial, disminuye la producción de ATP, también la fuga de protones también la disminuye. Es decir, que toda la actividad mitocondrial está regulada a la baja por el óxido nítrico. Y esto hace que simule una respuesta de hipoxia, ¿sí? El flujo glucolítico se incrementa en presencia de óxido nítrico, al igual que en la glicólisis. Luego veíamos, pues, qué pasa con las PDH, ¿sí? Y aquí sí que tuvimos un problema. Aquí tuvimos un problema porque nosotros esperábamos que uno de los mecanismos por los cuales el óxido nítrico estaba promoviendo la estabilidad de la HIF-1 alfa sería a través de la inhibición de las PDH, pero vimos que no. Vimos que no era esa la inhibición que hacía la PDH. Vimos que sin embargo, la expresión de VLH sí que estaba disminuida, pero no era a través de la hidroxilación por donde actuaba la enzima. Y al final, en realidad, lo que estaba pasando, que los niveles de hidroxilación del HIF-1 alfa sí que estaban afectados, sí que estaban disminuidos, pero no podíamos mostrarlo. Y al final, el resultado de esto nos llevó a estudiar la actividad del proteasoma y lo que encontramos es que el óxido nítrico disminuye la actividad del proteasoma y ese es el mecanismo principal por el cual regula la estabilidad. Es decir, no regula tanto la actividad de las proteoxidasas, sino que regula que el proteasoma no degrade a HIF-1 alfa y HIF-2 alfa, y sería el mecanismo por el cual se está planteando, ¿no? Bueno, al final también vimos si tenía efectos sobre la expresión de especies reactivas de oxígeno y encontramos de que no tenía efectos sobre la especie de reacciones de oxígeno y que tampoco tenía efectos sobre la actividad antioxidante de muchas de las proteínas como la glutatión peroxidasa, la superoxidumutasa, etc. Y entonces el efecto básico del óxido nítrico sería inhibir la actividad del proteasoma, ¿sí?
Al final, esta es la respuesta, el resumen de lo que les estoy contando. El óxido nítrico promueve la pluripotencia, regulando a la alza la expresión de marcadores de pluripotencia y regulando a la baja la actividad mitocondrial, básicamente. ¿Para qué sirve todo esto? Al final a nosotros esto nos ha servido para producir un medio de cultivo, ¿sí? Químicamente definido en base al óxido nítrico, ¿sí? En base al óxido nítrico, y este medio químicamente definido en base al óxido nítrico, pues ahora nosotros lo usamos para expandir células madre pluripotentes, ¿sí? Para expandir células madre pluripotentes con fines de terapia celular. ¿Sí? Y esto es un resultado que les estoy mostrando aquí, que es de un trabajo que nosotros estamos haciendo, ¿no? De que el Sanadu es un medio que promueve altas tasas de crecimiento de las células pluripotentes, ¿sí? Y esto está en base a los resultados que acabamos de ver. Y hay muchos resultados. A veces, si hay en alguna parte de la exposición no se ha seguido bien la situación, es porque hay muchas cosas que no se pueden mostrar porque están protegidas. Este medio de cultivo es un medio muy interesante y hay que protegerlo. Bueno, pues es todo lo que quería contarles por ahora. Espero no haber pasado el tiempo. Y si hubiese otra oportunidad, hablaremos más sobre el óxido nítrico a altas concentraciones, donde sí que podríamos discutir muchas cosas más sobre mecanismos de regulación génica, metilación de ADN, acetilación de proteínas, activación, inhibición de complejos represores, etcétera, que no da tiempo para hablar ahora. Gracias. Si hubiese una pregunta, respondería con mucho gusto. Esta es la otra parte, pero eso no lo vamos a hacer ahora. Muchísimas gracias, Juan. A ver, no es mi área, pero eso es lo que me gusta, porque siempre uno tiene que aprender cosas nuevas y si uno aprende una cosa al día, vamos mejorando, ¿no? Yo he aprendido un montón de cosas. Pero primero, antes de que yo te haga algunas preguntas, que tengo ahí algunas dudas, no sé, el público en general tiene alguna pregunta, por favor levanten la mano, la pueden poner en el chat, como prefieran. He visto que tenemos varios biólogos celulares por acá, que creo que les debe haber gustado bastante esta charla, ¿no? A ver, mientras se van animando, yo te quería hacer una pregunta, porque estamos hablando de óxido nítrico, una Sí, molécula pequeñita, gaseosa. gaseosa, ¿cuánto? Es casi nada, en volumen espacial, y termina regulando o definiendo el futuro de una célula, Eso es. ¿no? Eso, eso es. Eh, Entonces, tú nos has mostrado respuestas muy contundentes a nivel de marcadores y todo, pero mi pregunta era si detrás de todo eso hay tipo una cascada de señales, tipo lo que hemos aprendido con las GTPasas, por ejemplo, que hay una fosforilación y esto activa una proteína y esto reprime la otra y tienes una cascada que te lleva finalmente a activación de genes, etcétera, ¿no? ¿Qué tanto, qué tan similar o en esa línea estamos con el óxido nítrico? hay dos respuestas. A eso hay dos respuestas que te puedo dar. La primera es efectivamente, hay una cascada de señales, hay una cascada de señales que es activada por el óxido nítrico. ¿Sí? Esa cascada de señales es muy interesante porque activa todo lo que son procesos de supervivencia celular. Estoy buscando un artículo y a ver si lo encuentro, porque esta parte sí que es bastante interesante comentarlo. Y ahora, bueno, esa es la primera parte, sí, o sea que sí que activa sistema de señalización. Pero luego también hay regulación post-traduccional directa.
¿sí? Hay una regulación posttraduccional directa. ¿Qué significa cuando yo digo regulación posttraduccional directa? Significa que el óxido nítrico puede regular la modificación de los dedos de zinc, o sea, de todos los factores de transcripción de dedos de zinc, directamente por nitrosilación de la cisteína. Nitrosilación de la Ujú. cisteína de dedo de zinc. Entonces, ¿qué Hay una pasa? enzima que apoya esa modificación, que cataliza esa reacción, digamos. No, 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 no. ¿No? Eso Directamente. es lo interesante. O sea, lo interesante es que es un efecto directo. O sea, Ya. el óxido nítrico llega a un lugar, hay un dedo de zinc que está allí, compite con cualquier sustancia, como es altamente reactivo, se va y se pega a la cisteína y lo nitrosila. Es espontánea. Pero La, qué tan específico puede ser esto para los es- factores de transcripción? O sea, ¿cómo sabe al final que es una cisteína de ellos o no, no? Ahí es ahí, una pregunta un poco ahí está abierta. el problema fundamental es, claro, ustedes dicen, la pregunta de cajón que siempre nos hacen a nosotros, papá, es muy complicado, es muy complicado que nosotros a veces podamos responder estas cosas, porque la pregunta de cajón que nos hacen es mira, aquí te muestro, mira el óxido nítrico cómo actúa, ¿sí? Con cascada de señalización. El óxido nítrico puede ser producido por la ENOS o producido o externo, ¿sí? Puede Ujú. activar dos cosas. Puede activar la proteína quinasa dependiente de PKG. Esto es independiente de la guanilato ciclasa, o sea, esto es independiente de lo que se describió, con el factor relajante muscular, ¿no es cierto? O vascular. Pero aquí nosotros para este grupo de respuesta directa no encontramos la guanidad toxiclasa en el medio, sino que Directo. vimos que el NO activaba directamente a la PKG, a la proteína quinasa dependiente de GMP cíclico, y también activaba, mira, a esta tirosina quinasa no receptora, a esta CRC. ¿Sí? Esta es una tirosina quinasa no receptora. Entonces, eh, activaba, iba por aquí, luego activaba aquí, y esta de aquí también tenía capacidad de activar a la PKG. La PKG activaba el Q12, el Q12 tenía un efecto antiapoptótico, la SRC luego activaba toda la cadena dependiente de la ruta de la insulina o de la ruta del factor similar a insulina, ¿sí? Que es IRS, peitroquinasa, AKT, fosfoba y efecto antiapoptótico. Esto mismo está demostrado en células pluripotentes. No he tenido tiempo de demostrarlo por aquí, y está demostrado en células pluripotentes. Es decir, que sí, que el óxido nítrico activa vías de señalización que promueven la supervivencia. Pero la otra pregunta que tú, y lo que te decía, que lo que a nosotros siempre nos preguntan los referees cuando mostramos todos estos resultados, sí, muy bonito todo está muy bien, pero ¿dónde está cuál es el kit del asunto? ¿El óxido nítrico es específico o no es específico? ¿El óxido nítrico tiene un mecanismo específico de activación o de represión de genes o no? Y ahí está el problema. Entonces nosotros ahora mismo estamos haciendo un estudio que es bien interesante, eh, pero antes de contarte el estudio te voy a decir la otra parte. Resulta que la nitrosilación de cisteínas es un efecto bastante común en concentraciones bajas de óxido nítrico. ¿Sí? ¿Y qué hacen las concentraciones altas? Las concentraciones altas hacen dos cosas. Además de la nitrosilación, nitran tirosinas. O sea, nitran tirosinas. Y al nitrar tirosinas también están produciendo un efecto de modificación conformacional y influencian en la actividad de las proteínas. Porque, claro, por ejemplo, esta SRC, esta de aquí tiene tres dominios.
Uno de sus dominios, que es un dominio regulador, el SH2, es un dominio que tiene aproximadamente 33 tirosinas. Si 33 tirosinas fijan y se oxidan por óxido nítrico, porque estos se oxidan por peróxido nitrito, fijan y se oxidan con óxido nítrico, la cantidad de átomos que adquieren esta modifica, hace un cambio conformacional. Hace un cambio conformacional y modifica la actividad de la enzima. ¿Vale? Y hay casos en que la modificación podría estar activando una enzima en vez de desactivarlo. El caso de la SRC es así. El Ya. caso de la SRC, esta SRC, cuando SH2 está unida al dominio de quinasa, la SRC está inactiva. Cuando el SH2 se va del dominio de quinasa, el dominio quinasa está inactiva. Y el caso que nosotros hemos estudiado es ese. Es el caso cuando nosotros hemos separado este SH2 de aquí y hemos hecho sus niveles de nitración de tirosinas, están muy elevadas, y ese es uno de los mecanismos por el cual activa SRC el óxido nítrico. ¿Sí? En este caso. ¿Sí? Bueno, Entonces, la especificidad podría estar dada, digamos, por la arquitectura de la enzima misma, ¿no? Podría ser que hay puentes, interacciones que coordinan el óxido nítrico para que pueda ser más reactivo que en condiciones simplemente de impacto casual, ¿no? claro. Podría ir por Mira, ahí. en este caso hay una cosa que de pronto, mira, ahora de esta conversación puede salir algo interesante, ¿sí? Y es esto, mira. Nosotros hemos hecho un experimento, o un grupo de experimentos, ¿sí? Que son de la siguiente situación. Varias condiciones de óxido nítrico, primero, células control, células tratadas con óxido nítrico, bajas concentraciones, células tratadas con óxido nítrico, altas concentraciones, células tratadas con óxido nítrico más el escámite. Y hemos inmunoprecipitado cromatina con anticuerpos anti-nitrocisteína y anti-nitrotirosina. Y hemos hecho el chip on chip. Hemos hecho el chip on chip. Y ahí están los datos. Ahí están los datos, ¿sí? Ahí están los datos. La persona que me tenía que analizar esos datos, ahora mismo se fue y ya está sin analizar. Esos datos están para analizar. Pero ¿qué responde ese experimento? Ese experimento te va a responder, ¿es el mecanismo de nitrosilación suficiente como para que el óxido nítrico active o reprima genes? ¿Y qué genes activa y qué genes reprime? Esa es la pregunta que te responde este experimento. Pero hasta al día de hoy todavía hay que analizar. Los datos están ahí en crudo. Los datos están en crudo y necesito a alguien que lo analice, alguien que sepa de bioinformática, pero alta, o sea, de un altísimo nivel, que lo examine. ¿Sí? Sí, en esa dirección también Claudio Villegas también nos pregunta, ¿no? ¿Se podría cuantificar la nitrosilación total celular para ver qué tan fuerte es el efecto del óxido nítrico, ¿no? Claro. Eso también, claro, daría un perfil de fondo en qué otras proteínas, etcétera, podrían estar actuando, ¿no? Y ver si es más preferencial o no, ¿no? Sí, la nitrosilación es más, se cuantifica. Yo no he mostrado, pero está cuantificada. Está cuantificada los niveles de nitrosilación. Y se ve que hay un incremento de la nitrosilación total cuando tú haces tratamiento con bajas concentraciones de óxido nítrico. Hay un incremento. Sin embargo, no hay nitración. Por ejemplo, cuando tú pones bajas concentraciones de óxido nítrico, no hay nitración. Y cuando pones altas concentraciones de óxido nítrico, hay ambas. Hay nitrosilación más nitración.
Eso se cuantifica o se semi-cuantifica en realidad. eh, y ya está. Pero como te digo, la cuantificación se puede hacer, pero no responde a la pregunta cuál es el mecanismo por el cual el óxido nítrico está planteándolo. Pero es evidente que más o menos, si no me equivoco mal, más o menos más del 50% de los factores de transcripción son dedos de zinc. Son dedos de zinc, ya sea C4, C4 o C2, C2 es H, ¿no? C2, H2, C4 solo o C6. Y todos tienen cisteínas. Y todas esas cisteínas son capaces de nitrosilarse. Hay Entonces, una cosa claro, que también se puede mapear ahora con todo esto de AlphaFold, al menos porque muchas de estas estructuras se desconocen, es ver efectivamente esas cisteínas qué tan expuestas están, ¿no? Porque una cosa es una cisteína que está expuesta a la superficie o en un sitio radioactivo, y otra cosa es una cisteína que está escondida, pues, ¿no? sí, porque Eh, además hay otro efecto, Paul. Además hay otro efecto que es bien interesante y es que además el óxido nítrico promueve la metilación de ADN. mm, Es decir que por un lado puede estar nitrosilando los dedos de zinc, la cisteína de los dedos de zinc, e impidiendo de que esos dedos de zinc se unan al ADN, pero por otro lado también está incrementando los niveles de metilación del ADN. Y claro, ya es un efecto sumativo, de esta situación. Eh, claro. pero de verdad que el tema del óxido nítrico es muy relevante, pero todavía está en pañales la explicación real de cuál es el mecanismo que subyace del efecto del óxido nítrico. Yo creo que, a ver, ya para pasar a las próximas preguntas, creo que hay que hablar con Mariana Leguía y hacerle ribosome profiling Eso, a este sistema. O sea, células que no tienen óxido nítrico y se le va dando y se van tomando células en distintos estadios de tiempo pues puede ser, y se le hace transcriptómica y proteómica todititos en paralelo y a ver qué genes se van prendiendo, apagando, etcétera, eh, traduciendo, ¿no? Dale, acá hay una sí, pregunta sí, de a ver. Alicia. Dice, buenas tardes, doctor. Muchas gracias por su charla tan interesante. Una duda. ¿Hay otros factores externos aparte del óxido nítrico que activen la expresión de INO, de la INO? En células pluripotentes no. En células pluripotentes no. No se conoce factores externos que activen, pero en otros tipos celulares sí. En otros tipos celulares sí que se conocen. Por ejemplo, el artículo que yo estaba mostrando, este artículo está hecho en células productoras de insulina, ¿sí? En células productoras de insulina, y en las células productoras de insulina sí que INOS es activada eh, primero por la interleuquina 1 beta, ¿sí? Estas células tienen receptores de interleuquina 1 beta, tú pones interleuquina 1 beta o el organismo en un proceso de inflamatorio produce elevadas concentraciones de interleuquina 1 beta y estas células activan naturalmente la óxido nítrico sintasa inducible y promueven la muerte celular de estas células. Sí, o sea, pero en células pluripotentes no hay receptores, de estos promotores de muerte o de estas citoquinas proinflamatorias. Mario está levantando la mano. Pregunta, porfa. Hola Paul, ¿se me escucha? Sí, se me escucha, Sí, ¿no? Sí, sí, perfecto. Justo hablando de los motivos de dedo de zinc, eh,
yo en lo que estaba revisando, pues, del ribosoma de Mycobacterium, resulta que el ribosoma de Mycobacterium tenía la posibilidad de tener, o sea, tenía 4 proteínas alternativas, vamos a llamarlo así. Y estas 4 proteínas alternativas carecían de los dedos de zinc. Y cuando yo leí de ese tema, yo dije, ah, maña, qué interesante. O sea, el ribosoma de Mycobacterium puede adaptarse de acuerdo a la situación para cambiar las proteínas de su ribosoma a 4 proteínas alternativas que carecen de dedos de zinc. Y yo dije, es algo de Mycobacterium. Leyendo un poco más, descubrí que Mycobacterium tiene mayor presencia de eso, pero también está en E. coli, por ejemplo, o en otras bacterias. Y leyendo un poco más también vi, o lo que decían las investigaciones que leí eran de que eh, estos dedos de zinc o estas proteínas sin dedos de zinc venían por 2 genes distintos, ¿no? O sea, una proteína venía por un gen, otra proteína venía por otro gen. Era lo que decía la investigación que leí, o así lo entendí. Y tal vez por ahí podría amarrarse, ¿no? Con el óxido nítrico también, ¿no? Tal vez el óxido nítrico activa un gen de estas proteínas de los dedos de zinc, ¿no? O activa la otra que carece y por ahí se puede amarrar. Oye, ¿verdad? Nunca, yo no lo había escuchado, pero mira, qué interesante, ¿eh? No, sí, yo también primera vez que lo escuché leyendo el ribosoma de Mycobacterium y dije, es algo de Mycobacterium, yo emocionado pensando que era algo único, pero no, también había en otras, pero más en Mycobacterium, eso sí. Pues sería interesante, oye, que pasara la información porque de verdad que esto es una situación alternativa porque estamos en un bucle. La gente que trabaja en este tipo de cosas, en células eucarióticas, estamos en un bucle y claro, ya nos estamos yendo a los estudios masivos y a ver si encontramos algo por allí, porque siempre subyace. Después, mira, no sé, si tú miras mis publicaciones, son más o menos 45 de las publicaciones están dedicadas a este tema. Y se podría decir que yo puedo ser experto en este tema, pero el problema subyace aquí, que no hay, esa respuesta no está. Y probablemente puede ser interesante mirar proteínas alternativas por las cuales el óxido nítrico sustituye el efecto de las proteínas que está inhibiendo. Porque claro, la pregunta es, el óxido nítrico entra, no es específico, se pega a todos los dedos de zinc e inhibe el efecto de los dedos de zinc. ¿Y cómo se regulan? A la alza, por ejemplo, los CT4, ¿cómo se regula a la alza las proteínas glicolíticas? ¿Cómo se regulan a la alza ellas? Si básicamente los dedos zinc no están. Entonces, ahí hay dos respuestas. Una es probablemente la que tú me comentas, que podría ir por allí, que habría que explorarlo. Y la otra es que inhiba represores de ellos, ¿no? Esa es la otra respuesta, ¿no? Pero sí que sería interesante. Y ahora, Pero hay Sí, una cosa que me tengan, llama la tengan atención. en cuenta que tengan en cuenta que Mycobacterium latente está dentro del exacto, sí. macrófago. Sí, 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 sí. esa es la otra historia que decía, que es muy interesante también porque sirve de escape al principal mecanismo, sirve de escape al principal mecanismo por el cual el macrófago mata a los microorganismos. De hecho, justo las investigaciones que leí, el Mycobacterium al salir del macrófago se iba a encontrar con un ambiente sin o bajo en zinc. Entonces, la idea era que reprogramaba sus proteínas su ribosoma con proteínas alternativas que no tenían dedos de zinc y le permitía sobrevivir en este ambiente bajo de zinc, ¿no? Entonces tendría una implicancia ahí en el tema del Mycobacterium latente, como menciona Paul también. No te olvides de enviarme la información ahora mismo le encargo a un agente, a Ah, una sí, claro. Sí. para que Me das lo tu vaya. correo, yo te envío los, Sí, los papers que ahí encontré de esa información. sí, sí, porque voy a chequear, o lo voy a mandar cheque en las condiciones de nuestro estudio que cheque la expresión de esas proteínas. Esa es la primera cosa. Ujú. Dale, seguimos. Vanessa Dawi también te dice gracias por la ponencia.
Muy interesante el estudio. El óxido nítrico es conocido por su rol dual en la fisiología celular y tisular. Observaron cierto grado de quiescencia o apoptosis bajo ciertas condiciones, dosis dependiente del óxido nítrico. Sí, sí, eso es así. Eso es así. Por eso que yo hablaba al inicio, hablaba de que el óxido nítrico a bajas concentraciones tiene un efecto y a altas concentraciones tiene un efecto distinto, ¿no? Tanto que algunos escritores, algunos autores, algunos científicos que tienen, que tienen la vena poética decían un gusano de dos cabezas, ¿no? Decían el gusano de dos cabezas, porque podía hacer las dos cosas, ¿no? En concreto la otra parte de la otra parte de la charla era esa, ¿sí? El óxido nítrico en altas concentraciones, ¿sí? En altas concentraciones, produce la muerte celular y produce la represión de genes de pluripotencia y produce la diferenciación. ¿Sí? El óxido nítrico en altas concentraciones. Tanto que el óxido nítrico es el principal actor, por ejemplo, en la muerte de las células beta pancreáticas en un estado de alto nivel de lipoperóxidos y glucoperóxidos, ¿no? O sea, cuando el organismo tiene un alto nivel cuando una persona es muy obesa, produce muchos glucoperóxidos, muchos lipoperóxidos. Esos glucoperóxidos, lipoperóxidos producen concentraciones elevadas de óxido nítrico a través de la activación de la INOS y producen la muerte de estas células, ¿no? Eso nosotros lo estudiamos muchísimo y este es uno de estos artículos, este no, pero hay otros artículos que nosotros hemos publicado y que se puede, lo podéis buscar por aquí al respecto, ¿no? Que sí, la respuesta es sí. Fantástico, Juan. Ya nos pasamos unos 15 minutos, pero me encantó la discusión. Ya va a haber oportunidad para que nos des la próxima mitad de la charla. Y me olvidé decirles a todos los presentes que esta fue, digamos, la primera charla, llamémosla internacional, porque Juan está en Sevilla en este momento, de varias que vienen el próximo mes. Así que, por favor, estén atentos a las comunicaciones. Estoy seguro que van a encontrar temas de su interés. Y Juan, siempre bienvenido a darnos otra charla o si quieres participar en estas reuniones. Hay temas bien variados y creo que esa es la fortaleza de Biómicas, que nos permite juntar áreas que a veces porque estamos muy concentrados en lo nuestro, nos olvidamos de otras cosas que se están haciendo por otros lados, ¿no? Eso Así es, que bienvenido a conectarte todos los viernes, hasta ahora estamos aquí y encantado de tenerte. pues, gracias y gracias a ustedes y gustoso coordinar la otra parte. Y supongo que la chica que ha preguntado, aquí está la respuesta a su... mientras estabas hablando, he puesto la respuesta a la pregunta que ella ha dicho. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y... Gracias. Excelente, Juan. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su participación. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Estamos en contacto. Muchas gracias. Nos vemos luego, ¿vale? Venga. Listo, conversamos. Chao, Juan. Un abrazo.